Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo. Si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los vídeos que subo al canal. La larga y terrible historia de Haití con los terremotos y los desastres. 15 de agosto de 2021. La larga y terrible historia de Haití con los terremotos y los desastres. El terremoto de 7,2 grados de magnitud que sacudió a Haití el sábado por la mañana es solo el último de una larga lista de desastres espectacularmente trágicos, naturales y provocados por el hombre, que han devastado esta nación caribeña desde su creación. La pobreza, huracanes, brotes epidémicos, golpes de Estado, corrupción, asesinatos, violencia de bandas y parálisis política forman parte de esta historia. Incluso antes del terremoto del sábado, Haití ya se tambaleaba por una serie de crisis tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse el mes pasado. En la actualidad, muchas zonas del país luchan contra las bandas y el hambre, mientras sus hospitales están desbordados por la pandemia. Este país nunca encuentra un respiro, se lamentó el empresario haitiano Marc Alain Boucicault en Twitter. Cada año de mala gestión no ha hecho daño, pero los efectos acumulados nos han hecho vulnerables a todo. Va a llevar años arreglar las cosas y ni siquiera hemos empezado. Haití aún se está recuperando del terremoto de 7 grados de magnitud de 2010 que destruyó amplias zonas de la capital, Puerto Príncipe, quizá el peor desastre del país hasta la fecha. Las estimaciones del número de muertos de 2010 oscilan entre 100.000 y más de 300.000. El suceso de 2010 arrasó edificios y dejó a cientos de miles de personas sin hogar en el país más pobre del hemisferio occidental. Tras la catástrofe de 2010, algunos esperaban que una inyección de ayuda extranjera y la oportunidad de reconstruir Haití dieran al país un nuevo comienzo. Pero tras el terremoto, la crisis de Haití no hizo más que agravarse y, en muchos sentidos, el país acabó peor que nunca. Aunque aún no está claro el alcance de la muerte y la destrucción del terremoto del sábado, los calamitosos años que siguieron a la catástrofe de 2010 conllevan siniestras advertencias sobre el posible futuro de Haití tras su último terremoto. Las esperanzas eran grandes tras el terremoto de 2010. Se calcula que se recaudaron $13.300 millones en donaciones y ayuda humanitaria prometida. Los gobiernos extranjeros y los grupos de ayuda internacional se apresuraron a ayudar. Muchos hablaron de arreglar los antiguos problemas de infraestructura del país. Pero a esto le siguieron más muertes, impulsadas por un brote de cólera. La infección, que causó la muerte de al menos 9.000 personas, fue probablemente provocada por las fuerzas de paz de las Naciones Unidas infectadas, las mismas personas que se suponía que debían ayudar a estabilizar el país. Las Naciones Unidas tardaron años en admitir su papel, e incluso entonces se negaron a aceptar la responsabilidad legal y financiera, alegando tratados e inmunidad diplomática. En cuanto a las enormes sumas recaudadas para ayudar al país, algunas se perdieron por la corrupción y la malversación. Se sospecha que varios de los principales dirigentes de Haití han hecho un uso indebido del dinero. Una comisión internacional respaldada por Estados Unidos y encabezada en parte por el expresidente Bill Clinton debía dirigir gran parte de la reconstrucción, coordinando los esfuerzos de gobiernos extranjeros, grupos de ayuda y empresas. Pero su mandato expiró después de 18 meses. Y muchos haitianos se quejaron de que Clinton y la comisión prometieron demasiado y no cumplieron. Un informe de 2012 del grupo humanitario Oxfam concluyó que la reconstrucción, 2 años después, avanzaba a paso de tortuga, con 500,000 de haitianos sin hogar y viviendo aún bajo lonas y tiendas de campaña. En una entrevista con el Miami Herald en 2020, Clinton lamentó los retos y los fracasos de él y de otros para ayudar de forma espectacular a la nación. Fue un gran proceso engorroso, pero fue totalmente transparente y nos mantuvimos al tanto de quién financiaba qué, quién recibía el dinero, e hicimos una auditoría posterior a todos ellos, dijo Clinton. Según el informe del Miami Herald, parte del problema radicaba en la incapacidad de hacer que los donantes rindieran cuentas de lo que habían prometido. Por ejemplo, el Banco Mundial recaudó finalmente solo $411,40 millones de los donantes, una cuarta parte de su objetivo original de $1.500 a $2.000 millones.
Al visitar el país en 2012, el corresponsal del Post, William Buss, encontró pequeños signos de progreso, pero también de agitación. Los avances están por todas partes, aunque a veces sean difíciles de ver. El vecindario iluminado por velas amarillas hace un año está ahora colgado de luces eléctricas, la carretera que antes estaba bloqueada por los escombros del terremoto está ahora atascada por el tráfico matutino, escribió. Pero 500.000 personas siguen bajo lonas. Alrededor de 20.000 siguen viviendo en un mísero campamento en el centro de Puerto Príncipe, sus tiendas de campaña, que una vez fueron crujientes, con el sello de USAID, ahora están sucias y grises y se hunden en el calor frente al derrumbado Palacio Nacional. El activista haitiano de derechos humanos Nixon Bomba escribió en un relato de 2015 para el Post. La pobreza ha empeorado en toda la capital, señaló el activista, más mendigos en las calles, un aumento de los embarazos de adolescentes y más personas que se dedican al trabajo sexual. En realidad, gran parte de la reurbanización se ha destinado a ayudar a los ricos y poderosos, no a los empobrecidos y desplazados que más lo necesitan. Más recientemente, el país ha luchado en medio de la pandemia y el caos político. Aunque el número oficial de casos y muertes no ha sido tan elevado como en otros países, algunos hospitales dicen estar desbordados. Y ha sido difícil evaluar el verdadero alcance de la pandemia, dicen los expertos, porque las pruebas son poco frecuentes y faltan otros recursos. Haití fue uno de los últimos países del mundo en poder ofrecer vacunas contra el coronavirus, recibió su primer envío el mes pasado, poco después de que el asesinato del presidente sumiera al país en una agitación paralizante. Queda por ver la eficacia de la campaña de vacunación que ahora se inicia, dado el alto nivel de desconfianza que existe en algunas partes hacia el gobierno. Ayer, como ha ocurrido a menudo en la historia de Haití, la nueva crisis del terremoto se topó de frente con los problemas anteriores. Los esfuerzos de los grupos de ayuda para llegar a la región afectada se vieron obstaculizados por las infraestructuras rotas y la preocupación por la violencia. Los dirigentes del país, recién llegados tras el asesinato, se apresuraron a responder. Las necesidades son enormes, dijo Ariel Henry, el nuevo primer ministro, al declarar el estado de emergencia nacional. Mientras tanto, se avecina otro desastre. La tormenta tropical Grace parece que llegará a Haití a principios de la próxima semana. Colombianos detenidos en Haití no fueron afectados por terremoto. Tras el terremoto de magnitud 7.2 que sacudió a Haití este sábado en la mañana, causando muertos y daños en este país caribeño, las autoridades colombianas iniciaron la comunicación con los organismos de emergencia de ese país para brindar su apoyo y para conocer el estado de los connacionales. Hasta el momento, según dieron a conocer fuentes diplomáticas, los connacionales que se encuentran detenidos en el país caribeño por el asesinato del expresidente de esa nación Jovenel Moïse no se vieron afectados por la emergencia. El gobierno señaló que los colombianos están aislados del resto de la población carcelaria en un lugar adecuado. La semana pasada la Cancillería dijo que seguirá prestando asistencia consular a estos ciudadanos para que tengan garantías humanitarias y se les respete el debido proceso. Justamente este domingo estaba programada una visita de la Cancillería colombiana a Haití para conocer la situación de los colombianos detenidos. Sin embargo, debido a la emergencia ocurrida este sábado, se está estudiando la viabilidad de esta visita. El sismo, que hizo temblar las casas y obligó a la población a buscar protección, se produjo hacia las 08h30 locales, 12h30 GMT, y tuvo su epicentro a 12 kilómetros de la ciudad de Saint-Louis-du-Sud, que se ubica a unos 160 km de la capital haitiana, Puerto Príncipe, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, USGS. El terremoto ya deja más de 300 muertos de acuerdo con un nuevo balance de Protección Civil, que da cuenta de cientos de heridos y desaparecidos. Del total de fallecimientos, 158 se produjeron en el sur. República Dominicana envía helicópteros, alimentos, medicamentos y médicos a Haití por terremoto. La República Dominicana dispuso el envío de ayuda humanitaria a la vecina nación de Haití, así como el socorro de la población en riesgo, luego de ser sacudida por un terremoto de magnitud 7.2 ocurrido al sur de ese país. Las ayudas están siendo coordinadas por los Ministerios de Relaciones Exteriores, Defensa y Administrativo de la Presidencia, los cuales contactaron desde tempranas horas a las autoridades haitianas para brindar el apoyo necesario ante el desastre natural.